Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Te doy la más cordial bienvenida a este pasadizo del terror en el cual realmente espero acaricies tus miedos más profundos, pero sobre todo espero y sientas el miedo hasta los huesos. Mi nombre es Jesús G y abriendo mi obituario negro del terror, el día de hoy te traigo esta leyenda, el chupacabras. Ese ser mítico, se le podría decir paranormal, que tomó notoriedad por la forma en la cual extraía la sangre de diversos animales, en particular animales de granja, y por la peculiaridad de la rapidez en las cuales succionaba la sangre y por todo el misticismo en el cual no se le ha podido encontrar realmente nunca, ni esclarecer que exista. Se menciona haber encontrado algunos de estos cadáveres del mítico chupacabras. Este críptido tuvo su origen inicial en Puerto Rico en el año de 1995 y se ha reportado presencia del críptido en países de casi toda Sudamérica, como en México, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y el sur de Estados Unidos y otros países lejanos como Filipinas y Rusia. Los rasgos y descripciones del críptido son variantes, pero en la similitud se describe como una criatura ágil de tamaño mediano, con espinas en todo el lomo, abarcándole desde la cabeza hasta la cola. Se menciona que este críptido puede ser bípedo o cuadrúpedo. La mayoría de sus avistamientos han sido descartados y cuando supuestamente se les ha atrapado resulta ser coyotes o lobos con un tipo de enfermedad en la piel como sarna, lo cual le genera un tipo de escamas, lo que lo hace un tanto único. Biólogos describen a este críptido como una leyenda urbana. Sin embargo, la forma en la que incontables testimonios y relatos describen la manera en la que este extraño ser extrae la sangre en la zoología moderna no puede ser explicada por biólogos ni zoólogos. En ciertas teorías conspirativas se menciona que es un tanto murciélago modificado genéticamente que ha proliferado buscando su subsistencia con un grado de inteligencia un tanto superior a cualquier otro animal. También se ha mencionado que es un ser terrestre, al cual se le mutó con sangre alienígena en experimentación propiamente alienígena y el resultado fue este críptido nómada. Los relatos y casos son incontables sin duda alguna, donde se encuentran innumerables testimonios de múltiples granjeros cotidianos que muestran su preocupación, ya que el modus operandi del chupacabras es totalmente diferente a otro predador, como lobos, pumas, tigrillos, coyotes, etc., ya que ellos buscan la carne y normalmente con un par de animales les basta. El chupacabras no, el chupacabras solo busca la sangre y no desgarra la carne. El año pasado se reportaron ataques del chupacabras en 2021 en México y el sur de Estados Unidos, pero el caso que tomó más notoriedad fue en Chile, ya que murieron más de 50 crías de llamas y alpacas en la zona de Colchone y se le atribuyeron a esta criatura. Los lugareños no tienen duda de que se trata del mítico chupacabras. Uno de los tantos testimonios que se recolectaron fue el de un granjero de nombre Luis. Mencionó que se les hacía un hoyito en el cuello y que no se les comía la carne ni entrañas, que atacaba de noche y que los animales no defendían a sus crías como cosa bastante extraña, a lo cual mencionaba jamás haber visto algo similar como ganadero tantos años en Chile. Otro de los testimonios narrados se genera por una veterinaria agrícola de la zona de nombre Andrea Nieto, la cual mencionaba que solo se veían 2 perforaciones a la altura del tórax y solo se succionaba, y mencionaba que ese predador no pertenecía a esa zona. Esto que estás viendo en estos momentos es el supuesto esqueleto de un chupacabras real, hallado por una familia mexicana. Ahora que ya te he presentado y te he explicado un poco más sobre este críptido, no solo te traigo esta breve investigación, también te dejo una leyenda, la cual se titula Maté
al chupacabras. Como ya te he mencionado, relatos, experiencias y leyendas existen muchas sobre este mítico ser. La leyenda que el día de hoy nos hace llegar es de Juan, de tierras chilenas. Él recuerda que desde chico aprendió a trabajar la tierra y el ganado. No eran de dinero, pero sin ser de mucho dinero, aún así tenían una gran extensión territorial, con hectáreas de tierra donde se hacía un poco de cultivo, pero sobre todo pastoreo de ganado, reses, ovejas, tenían gallinas, cabras, etcétera, entre otros animales de granja. Una noche se escuchaban los animales muy inquietos. Menciona Juan que en eso el padre y el hermano de Juan salieron armados, ya que hasta cierto punto era algo normal que rondaran ocasionalmente coyotes, pero también con un par de disparos al aire salían despavoridos. Esa noche tomaron sus linternas, las prendieron, se dirigieron al lugar donde se encontraba el mayor alboroto, y era donde encontraron precisamente gallinas. Serían como 50 gallinas muertas. Al apuntar la luz directamente al interior de ese corral, veían una criatura de color verduzco con espinas en el lomo, grandes y largos ojos totalmente negros, parado en dos patas traseras, con escamas en todo el cuerpo. Al estar viendo esa criatura se quedaron inmóviles unos cuantos segundos, pues ese ser, ese animal, mejor dicho, como lo describe Juan, ese monstruo les miraba fijamente y articulaba el rostro con facciones un tanto humanas, como de enojo, cuando saltó de un solo brinco 2 metros y corría sobre las tejas de las granjas. Incluso tenía movimientos similares a los de un mono o un chango. El padre de Juan y el hermano mayor de Juan comenzaban a dispararle a ese ser. Solo se desplazaba ligeramente entre las tejas de las granjas, hasta que desaparecía con gran agilidad. El padre de Juan y el hermano ingresaban a aquella granja y veían a todas las gallinas muertas. Las analizaban y solo veían 2 pequeños orificios en el cuerpo de aquellas aves. Rápidamente notaban que no era ni siquiera parecido al ataque de otros animales, pues a ese ser no le interesaba la carne, solo deseaba la sangre, como si fuera un vampiro. Ingresaban a la casa para hablar de lo sucedido, tomaban aguardiente y tomaban una gran botella que tenían. Así quedaban de acuerdo que esa noche el hermano de Juan se quedaría fuera de los corrales montando guardia con su rifle y su pistola. Así la noche pasaba y transcurría con total calma. Al día siguiente solo abrían una gran zanja en el suelo y quemaban todas las gallinas, ya que incluso les daba desconfianza consumir esa carne. Ellos creían que podría estar contaminada por aquel extraño monstruo. Cabe recalcar y remarcar que Juan menciona que este suceso sucedió a finales de los años 80, en el año 1988, y en aquellos años todavía no se cimentaba la leyenda del chupacabras, y como tal no tenía ese nombre. Le comenzaron a llamar el monstruo. Así quemaban las gallinas. Entonces al día siguiente el padre de Juan era quien montaría guardia fuera de las granjas, prendía una fogata cerca y ponía aguardiente en una olla con café, en compañía de su perro, el cual se llamaba Teniente. Así ya era de madrugada cuando el perro, que llevaba el nombre de Teniente, comenzó a ladrar y acudía a donde se encontraban los establos de las cabras. Este monstruo que estaba ahí parado se le dejó ir de un brinco a Teniente, y aquel monstruo tirándole unas cuantas mordidas. Solamente el perro se defendía. El padre de Juan acudía rápidamente cuando aquel monstruo aventaba al perro y daba un estrepitoso salto. El padre de Juan le disparaba y aparentemente le rozaba con una bala a aquel monstruo. Entonces aquella criatura al parecer se enojaba y saltaba contra el padre de Juan, asomaba 2 largos colmillos y se los enterraba al padre de Juan. El perro, después de su férrea batalla, se incorporaba y nuevamente atacaba a aquel monstruo. Así Teniente era herido con unas garras que le arañaban y lastimado seguía protegiendo a su amo. En eso llegaba el hermano de Juan al escuchar el alboroto y veía a su padre tirado en el suelo inconsciente y a Teniente malherido.
Así le pedía ayuda a Juan, quien era un niño en aquel entonces, para que Juan y la madre de Juan metieran a Teniente y le curaran sus heridas. Mientras el hermano de Juan tomaba a su padre y lo llevaba a un hospital para que le trataran aquellas heridas que le había hecho aquel monstruo o aquella bestia. Al llegar, le observaron y llegaban a la conclusión que necesitaba transfusión sanguínea. Entonces el hermano de Juan se ofrecía, pues él bien sabía que era compatible con su padre. Entonces al día siguiente la madre de Juan se quedó en el hospital con su esposo día y noche, mientras el hermano de Juan se preparaba para un nuevo ataque de aquel monstruo. Ponía trampas arriba en los tejados, colocaba armas estratégicamente para tratar de tener un arma de fuego cuando apareciera nuevamente aquel monstruo. Y así el hermano de Juan se encargaba del rancho, con un cansancio ya acumulado. Pasaban los días y afortunadamente ya habían pasado algunas noches y aquel monstruo no había aparecido. El papá de Juan continuaba en recuperación, al igual el perro, el cual se le hacían vendajes con agua con sal y se le limpiaba la herida. Se le ponía vendaje nuevo, dándole algo de antibióticos también. Aunque Juan nos cuenta que eran antibióticos para humanos, pero que en aquellos años el boticario de la farmacia daba las indicaciones de cómo proporcionarle la dosis a los animales y que incluso era algo común. Así, ya habiendo transcurrido una semana aproximadamente, el hermano de Juan haciendo su guardia nocturna habitual, ya era de madrugada y el hermano de Juan sentía los párpados pesados. Dormitaba un par de minutos cuando escuchaba un terrible berrido proveniente del corral de las vacas. Así propiamente el hermano de Juan se despertaba en su totalidad y corría para ver qué estaba ocurriendo, cuando nuevamente veía a ese ser arriba de un enorme toro que yacía muerto. Entonces el hermano de Juan, bien armado, comenzaba a dispararle a aquella criatura que brincaba a los techos y comenzaba a correr entre las tejas de aquellos corrales, cuando una trampa que usualmente usaban para los coyotes hacía lo propio y le atrapaba a la extremidad a aquel monstruo. Así el hermano de Juan disparaba contra aquel monstruo, pues ya era personal esa disputa, ya que casi había matado a su padre aquella bestia. Así bien, un par de disparos lograron atravesar a aquel críptido que aquejaba a aquel rancho. Así el hermano de Juan veía que esa bestia se quitaba la trampa de la pierna como si fuera un ser pensante, inteligente, con raciocinio, y cojeando de un salto se le dejaba ir al hermano de Juan. De ese salto lograba tumbarlo al suelo y sentía un par de colmillos que ingresaban en su tórax, lo cual le hacía sentir un tipo de hipnosis, ya que no le dejaba responder a ninguna parte de su cuerpo después de sentir que ingresaban aquellos colmillos de aquel terrible monstruo. Al sentirse perdido el hermano de Juan y creer que iba a sucumbir en las fauces de aquella bestia, solo observó que Teniente, el perro, aparecía atacando a aquel monstruo, retirándole de su cuerpo del hermano de Juan. Ya lastimado, el hermano de Juan, al poder reincorporarse, luego de que los colmillos de aquel monstruo estaban fuera de su cuerpo, él solo sacó su revólver y le dio la orden a su perro Teniente que se quitara. El perro, que era bastante inteligente y conocía ciertas palabras claves de su amo, solo se retiraba y el hermano de Juan descargaba la ráfaga de su revólver sobre aquel monstruo, el cual se retorcía en el suelo agonizando. Continuaba disparándole y esa bestia aún se retorcía y parecía que no moría a pesar de los múltiples disparos del hermano de Juan. Entonces el hermano de Juan agarraba de la cola a aquella bestia, lo arrastraba hacia la zanja que inicialmente habían hecho para quemar las gallinas. Lo metía a la zanja a aquella bestia y comenzaba a quemarle. Después de varias horas de estar ardiendo y ser casi en su mayoría cenizas, el hermano de Juan tiraba aquellos restos que quedaban entre carne y cenizas a un río. Afortunadamente, al par de días dieron de alta al papá de Juan del hospital y regresó a su rancho ganadero, y recuperándose, al igual Teniente, se recuperó en su totalidad. Pasó mucho tiempo sin tener que preocuparse de esa criatura,
En el año de 1995 escuchaban nuevos ataques mediante las noticias que sucedían en México. A esa criatura se le había puesto el nombre de El Chupacabras y los ataques eran sumamente similares, a los cuales se le extraía la sangre de un animal sin importarle realmente la carne. Así Juan y su familia no tenían ninguna duda que se trataba de ese monstruo, el cual seguía proliferando, y también notaban que no era solo uno, sino que se encuentran allá afuera, proliferando, reproduciéndose, estudiándonos, escondiéndose. Una teoría de Juan es que esos monstruos son nómadas en el planeta, ya que aprendieron que cuando se quedan en un lugar estático, de forma sedentaria, son presas fáciles para el humano, para que el humano los case. Así, después de pasar muchos años y al Juan ya ser un hombre y estar a cargo del rancho, le llegaba la noticia de que en un rancho continuo se mencionaba que el chupacabras había atacado y se veía un corral con cerdos y lechones, al menos 10 que se les había sacado cada gota de sangre. Así era como un déjà vu de Juan cuando era infante. Nuevamente estaba viviendo el terror. Esta fue la leyenda que el día de hoy traje para ti. Espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces estén apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte que tengas una mórbida noche.